el ministerio de alabanza vamos a entonar un coro y quisiera, hermanos y amigos, que interioricemos esta palabra. Cada frase que tiene este coro es muy especial porque nos habla a profundidad también de una manera más ilustrativa de lo que nos habla este capítulo de los Salmos. El alfarero dio un vaso que se había roto por el uso y el tiempo, y él trató con mucha paciencia de hacerlo otra vez. Y yo era ese vaso que nadie creyó que servía. Clame al Señor, yo soy barro y tú eres el alfarero. Moldéame como tú quieras. Y Dios tomó los pedazos de mi roto corazón. Él me hizo un vaso nuevo y revivió mi alma otra vez. Y yo era ese vaso que nadie creyó que servía. Clame al Señor, yo soy barro y tú eres el alfarero. Moldéame como tú quieras. Y Dios tomó los pedazos de mi roto corazón. Él me hizo un vaso nuevo y redimió mi alma otra vez. Y redimió mi alma otra vez. Redimió mi alma otra vez. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Podemos darle un aplauso a ese alfarero? Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bien. Después de escuchar esa hermosa letra de esta canción, quiero como que nos adentremos un poquito a analizar como la obra tan especial que ha tenido el Señor desde la creación del mundo, aún desde antes de crearnos a nosotros. Amén. Porque Él es así, como un alfarero. ¿Sí? El alfarero, todos sabemos que es un alfarero, ¿cierto? El que forma vasijas de barro, ¿cierto? Como dice la canción. Este alfarero, antes de crear una vasija, ¿qué hay dentro de su corazón? Yo me imagino que piensa, vamos a hacer este jarrón, ¿cierto? Y allí empieza entonces el alfarero a orar y empieza a crear algo con un propósito. Amén. ¿Para qué sirven los jarrones? Para colocar flores, para colocar agua, para diversas cosas, ¿cierto? Allí es donde empieza el propósito de ese jarrón, en el corazón del alfarero.
Amén, porque Él piensa usarlo para algo. En esta noche dice nuestro lema, mi vida, un propósito. Amén. ¿Qué tal si usted le dice al que tiene al lado, tu vida tiene un propósito? Amén. Tu vida tiene un propósito. Amén. Así es. El Señor nos ha traído a todos en esta noche con un hermoso propósito. No es casualidad. No es ni siquiera porque quizás Y persona me invitó. Ustedes de la fundación, no es ni siquiera porque se hayan pasado para acá cerca. Dios tiene un propósito con ustedes, inclusive desde antes que llegaran a la Fundación de Santa Elena. Amén. Así como con cada uno de nosotros. El alfarero coge esta vasija y la empieza a hacer y piensa en ese propósito para esa vasija. Pero de repente algo pasa con esa vasija, ¿sí? Y el alfarero ve que quizás se va a interrumpir su propósito. ¿Y qué hace? La rompe, la vuelve a hacer, la vuelve a moldear. Así hace el Señor con nosotros. Quizás nosotros vamos caminando normal en la vida, pero el Señor dice, venga. Venga, que es que no es así. Vamos a hacerlo de cierta manera. Y quizá tenemos que pasar por situaciones X o Y, como sea que hayamos llegado a los pies del Señor. Pero eso es lo que hace el alfarero con nosotros. Amén. Así como hay cosas tan significativas como la que acabamos de leer, el Señor también tiene propósitos con cosas diminutas. Por ejemplo, no sé si hayan escuchado acerca de la importancia que han tomado las abejas ahorita último. Que dicen, no, si las abejas nos vamos a morir. Pero ¿alguien sabe por qué el argumento de estos comentarios? Lo que pasa es que las abejas tienen un propósito muy especial dentro de la naturaleza. Y no solo para los animales, sino también para nosotros. Es real que son importantes. Entonces miremos ese diminuto insecto que puede hacer en relación a nosotros, que ni siquiera, nosotros lo vemos y nos asustamos y hasta lo matamos. Porque de solo verla nos sentimos picados, ¿sí o no? Entonces, pero dejémoslas vivir, son importantes. No se dejen picar, pero dejémoslas vivir. Las abejas son, entre muchos insectos, uno de los mejores polinizadores de las flores y de otras cosas. ¿Por qué? Porque ellas son las encargadas de llevar como esa semilla, ese polen de lugar en lugar. Inclusive hay verduras y vegetales y hay muchas cosas fuera de las flores que podrían dejar de existir si las abejas no polinizan. Entonces mire qué importante también para nosotros porque ellas nos ayudan y de alguna manera nos ayudan también a que esa naturaleza fertilice y nosotros tengamos el sustento. Amén. Entonces, así como el propósito tienen las abejas que son tan pequeñitas, nosotros también tenemos un propósito especial. Amén. Hemos pensado, yo me ponía a pensar cuando me dijeron, tienes que predicar, yo, Señor Jesús, dame tu palabra. Y el Señor me trasladó y me ponía a pensar en la vida de los apóstoles. ¿Quiénes eran ellos antes de encontrar a Jesús? Eran personas del común, quizá muchos de ellos no tenían estudio, quizá muchos de ellos habían cometido muchos errores en su vida, pero en cada uno de ellos Dios creó algo especial, que sin saberlo inclusive ellos mismos, iban a jugar un papel fundamental en los propósitos del Señor. Amén. Quiero tocar solamente algunos. Quiero en esta noche hablar del apóstol Pedro. Amén. ¿Qué conocemos del apóstol Pedro? ¿Qué más conocemos del apóstol Pedro? Que mochó una oreja. Bueno, del apóstol Pedro conocemos muchas cosas, amén. Y quizás yo me ponía a pensar que de pronto el Señor dentro de sus discípulos necesitaba un hombre así, con ese carácter, con esa determinación, ¿sí? Él en la Biblia lo vemos con que ha dicho cosas demasiado sabias, amén, pero también ha tenido arrebatos demasiado, demasiado atrevidos, por decirlo así, como esto que hizo, pero yo leyendo e indagando un poco más acerca de eso, puedo decir que él era como un líder. ¿Cierto? Él escogió a esos 12 hombres, pudo haber escogido solamente a Pedro, solamente a 3, solamente a 2, pero él escogió a 12, porque él tenía un propósito con cada uno. Y en ese caso el apóstol Pedro mostraba como esa puntualidad en su carácter, ese liderazgo, ¿cierto?
a veces se metía en problemas, o a veces el Señor lo usó de maneras tan grandes que miren cuando se convirtieron esa gran cantidad de personas el día de Pentecostés. Amén. Entonces podemos ver que él cometió errores, ¿sí? Quizá no tenía mucho estudio, mucha intelectualidad, pero los errores no marcaron su vida. Esos errores no definieron su destino. Él negó al Señor, quizá pudo haber sido uno de sus errores más grandes, haber negado al Señor en el momento más crítico, pero así tenía que ser. Así el Señor lo diseñó, para que se cumplieran los propósitos. Amén. Después de que el apóstol Pedro recibió el perdón del Señor, entonces ese error fue enterrado y allí entonces él recibió el perdón, el abrazo del Señor y fue grandemente marcado su ministerio en fe, ya que transformó la vida de muchas personas. Amén. Sabemos que él tuvo un gran compromiso con el Señor Jesús y también mostró una gran fe al caminar sobre las aguas, sabiendo que el Señor lo iba a sustentar. Quizá dudó en su momento, pero allí estaba él para tomarle la mano. Y muchas veces así somos nosotros, que empezamos a caminar firmes. Por ejemplo, estamos arrancando un año, todos en los ministerios, viniendo a la iglesia, los que no pertenecen a un ministerio también. Este año sí, este año voy a estar firme con el Señor. Pero llegan y pasan cosas, circunstancias en las que a veces quizás hasta nos sentimos lejos del Señor y flaquea nuestra fe. Pero allí viene el Señor y nos da su mano y nos ayuda y nos levanta y nos dice, no, este error no va a definir tu futuro, no, por esto que acabas de hacer no vas a enterrar tu vida, porque aquí estoy yo, para que vengas a mí, a abrazarme, a refugiarte, porque yo te voy a sostener si tú te arrepientes, si tú me obedeces, si tú te mantienes firme en mí. Amén. También me llama mucho la atención el ministerio de Mateo. ¿Sí? Mateo es recordado por ser un publicano, recaudador de impuestos. Las personas que recaudaban los impuestos en esa época, bueno, y en esta también, no eran muy apreciados por las personas, ¿cierto? Porque en ese entonces, pues me imagino que era, no sé, quizá no tenían tantos recursos, quizá había escasez. Entonces, a los recaudadores de impuestos no les querían. Pero un día el Señor Jesús fijó su mirada en Mateo. Amén. Yo veía, con mi hija veía una serie y se las recomiendo. Se llama The Chosen, Los Elegidos. Es excelente. Y ahí veíamos una historia de esta persona y yo me ponía a pensar y quería transmitirlo. Quizás Mateo había escuchado del Señor Jesús. Quizás Mateo estaba inquieto por conocer qué hacía él. Quizás Mateo quería de pronto hablar con él, pero su posición no se lo permitía. A veces nosotros nos encontramos en posiciones en las que creemos, no, yo qué me voy a acercar al Señor. A veces creemos, no, es que no soy digno quizás de acercarme al Señor. Pero a mí me llama mucho la atención y leía la palabra del Señor en Mateo 9, Mateo capítulo 9, versos 9 al 12, en la Nueva Versión Internacional. Yo la voy a leer aquí. Y decía, al irse de allí, estaban haciendo algo el Señor Jesús y sus apóstoles. Y dice, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Amén. Pero dice el versículo 13 y me llamó demasiado la atención lo que dice en esta versión y dice, pero vayan, le decía a los que preguntaban, pero vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Amén. Entonces vemos que hay condiciones que a veces nos limitan para cumplir un propósito que Dios ha trazado en nuestra vida. Hay situaciones que no nos dejan dar el paso. Hay situaciones que no nos dejan acercarnos. Muchas veces vemos al hermano y decimos, ve, qué tan bueno como se mete en la presencia de Dios, qué tan bueno el testimonio de este hermano. Y quizás nosotros
podamos inclusive llegar a sentir lo mismo. Quizás Dios tenga cosas mucho más grandes con nosotros, pero no nos acercamos. Nosotros mismos limitamos la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amén, como le pasaba a Mateo. Pero la buena noticia es que aquí está el Señor Jesús, recordándonos que Él nos mira sin condición, que Él nos mira sin ningún tipo de característica, porque su amor es incondicional. Amén. ¿Y cuál era el propósito del Señor con Mateo? Sus propósitos eran infinitos, pero uno de ellos era usar sus capacidades, inclusive para sus capacidades intelectuales, para escribir este evangelio tan precioso que nos tiene tantas enseñanzas que vivió el Señor Jesús. Amén. Quiero también hablar en esta noche de María Magdalena, una mujer judía, experimentó el poder liberador del Señor Jesús. La Biblia dice que después de que el Señor la liberó de sus demonios, de sus posesiones que tenía, ella se convirtió de inmediato en una de sus seguidoras más fieles. Quizás también sintió debilidad, quizás sintió temor de muchas cosas, porque quizá sufrió en el mundo que llevaba debido a la obra pues que el enemigo estaba haciendo sobre ella. Quizás sintió mucha frustración, quizás sintió temor, quizás sufrió demasiado rechazo en ese mundo en el que vivía, pero llegó uno que le dijo: yo no te rechazo, eres mía, tu vida es mía, tengo un propósito para ti, porque lo vil y menospreciado que escogió el Señor. Amén. Y por eso estamos nosotros aquí, ni siquiera porque lo merezcamos, sino por su gracia, porque de allá de donde nosotros ni siquiera nos imaginábamos estar acá, allá el Señor nos estaba mirando con un propósito. Amén. Gloria al Señor Jesús. También quiero hablar del apóstol Pablo. Me gusta mucho hablar de él porque siento que se asemeja mucho a nosotros que no nacimos en el Evangelio. ¿Sí? De hecho, ni siquiera Pablo se imaginó poder llegar a ser un apóstol del Señor. Eso no estaba en sus planes. Era un perseguidor de la iglesia, odiaba a los cristianos, los perseguía. Él tenía una posición porque fue creado por los fariseos, tenía buena forma económica. Entonces él usaba todos esos recursos que tenía para perseguir la iglesia. Él iba donde los mandatarios más altos y les pedía permiso para traer arrastrados, porque la Biblia lo dice, para traer arrastrados a los cristianos y encarcelarlos. La Biblia no registra que él haya participado en ninguna muerte de ningún cristiano, pero cuando apedrearon a Esteban, cuando apedrearon a Esteban, allí estaba él, sosteniendo las ropas de los que lo estaban apedreando. Entonces miremos que de un hombre así, ¿qué se puede esperar? O sea, uno humanamente lo mira y uno mira el testimonio y uno dice, es que era algo imposible, porque en su corazón solamente había odio hacia el Señor. Pero es que el Señor tenía un propósito para él. Es más, sin él siquiera estarlo buscando a él, él lo encontró. Él lo encontró en el camino. ¿Por qué? Porque sabía que en él podía cumplir propósitos muy especiales. Y podemos ver que la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento son escritas por él y han sido de grande bendición para nosotros. Amén. Pero hoy quiero hacer una pregunta. Nos hemos preguntado, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Quizás diremos, es que no somos como los apóstoles. Quizás diremos, es que no vivimos en esa época. Podemos llenarnos de muchos argumentos, pero hoy Dios nos recuerda que Él nos ve como personas de grande valor. Él ve más allá de las heridas, Él ve más allá del dolor. Él nos reconoce como personas valiosas, como personas dignas, y por eso nos permite estar acá en su presencia. Amén. Es más, Él está listo, dispuesto para tomar ese problema, esa necesidad que tú tienes en esta noche y convertirla en una victoria y testimonio para su gloria, pero solamente si nos disponemos. Todo esto, toda esta bendición, todo este propósito, todo esto que el Señor quiere hacer en nuestra vida tiene una condición: disponer nuestro corazón, disponer nuestra vida a su servicio. ¿Por qué? Porque es que hay un propósito para ti, para ti, para ti. Hay un propósito para mí. Hay un propósito para cada uno de nosotros que yo no puedo cumplir tu propósito. Tú no puedes cumplir mi propósito. ¿Por qué? Porque es que Dios tiene un don para cada uno de nosotros. Dios a cada uno de ustedes les dio capacidades diferentes. Eso quizás lo hemos hablado mucho. Unos cantan muy hermoso. Otros predican también muy hermoso. Otros también adoran al Señor muy hermoso. El Señor nos ha dado dones.
diferentes, por eso tenemos un propósito diferente cada uno para cumplir. Por eso Dios tiene un plan hecho para que tú lo cumplas. Y en esta noche la invitación es a creerlo. Amén. Dice en Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo con ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Amén. Qué bonito esto, que tenemos un propósito en Dios. ¿Para qué? Para tener un mejor futuro, una esperanza. Cada uno, hermano de nosotros, amigo, cada uno de nosotros somos bendición para el otro. Nuestras acciones tienen el poder de bendecir o de no bendecir al otro. Eso es determinación. Nosotros tenemos el poder de hacer o decir cosas para bendecir a nuestra familia, al que nos rodea, a nuestro compañero de trabajo. Ese es nuestro propósito, bendecir. En Génesis 12:2 dice que hemos sido bendecidos para bendecir. Amén. Entonces Dios tiene propósitos grandes con nosotros, pero tenemos que esforzarnos. No es fácil. Yo siempre he dicho que todo buen propósito, toda meta grande necesita un esfuerzo, porque lo bueno no es regalado, lo bueno no es gratis, todo tiene un esfuerzo muy grande. Y en esta noche la invitación es a que hagamos ese esfuerzo, a dejar huella, pero no una huella negativa, sino una huella positiva, a expandir el evangelio, que es nuestro llamado, nuestro propósito. Amén. A veces perdemos el horizonte y pensamos inclusive que Dios no tiene propósitos con nosotros. ¿Por qué? Porque nos alejamos. Somos nosotros los que perdemos la mirada en ese propósito. Pero nos preguntamos, o hay quienes se preguntan, ¿y yo cómo puedo saber qué quiere Dios conmigo? ¿Cómo hago yo para saber qué quiere Dios? Pues es muy fácil decirlo, porque hacerlo quizá no es fácil para algunos. La manera en que podemos encontrar el propósito que Dios tiene con nosotros es saliendo de nuestra zona de confort. Amén. Quizás a veces es difícil orar un poquito más, decir voy a ir a la iglesia, decir voy a ir a los servicios, a los cultos. Quizás es difícil decir voy a arrodillarme a orar un poquito más. Y créame, hermano, que el Señor me confronta con esta palabra, porque muchas veces somos débiles, en esta carne somos débiles, ¿sí? Y nos relajamos. No, yo fui toda la semana al culto, entonces estoy estoy bien. Nos conformamos quizás con soñar en cosas para nuestra propia vida, con soñar en una carrera, con soñar o con tener un cargo. Quizás nos conformamos con tener un cargo en la iglesia, quizás nos conformamos con tener una familia, con tener una esposa, con tener una carrera, con tener un carro, con tener una casa. Hay tantas maneras que esta carne se siente conforme. Pero si nosotros queremos descubrir el propósito que Dios tiene en nuestra vida, hay que dar una milla más, hay que dar un paso más, hay que dar un poquito más. Y créame, hermano, que allí el Señor nos va a hablar. El Señor nos va a decir, venga, que es que yo lo tengo a usted para grandes cosas. ¿Por qué? Porque el Señor ve nuestra disposición. Por eso decía la hermana Kelly ahorita, y qué bonito eso, de que las bendiciones que vienen de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, no se comparan a nada, porque cuando buscamos primeramente al Señor, Él se encarga de cada una de nuestras cosas, de nuestras necesidades. No sé si ustedes se habían hecho esta pregunta, pero yo se la hago en esta noche. ¿Sabías que tú tienes un propósito especial de cumplir la voluntad de Dios? ¿Sabías que tú tienes el propósito de romper cadenas generacionales en tu familia? Hay familias que todas son de pronto alcohólicas, hay familias que todas son, digamos, maltratadoras. ¿Sí? Hay familias que tienen muchas situaciones, pero yo, si me pongo en las manos del Señor, tengo el poder de romper esa cadena generacional y ser una persona nueva, cumplir la voluntad y el propósito que Dios tiene para mi vida. Amén. Ustedes sabían eso, hermanos, que estamos llamados a romper maldiciones de pobreza, de escasez, de hechicería, a marcar un antes y un después. No somos los mismos y no podemos ser los mismos que éramos antes de llegar a Cristo que somos ahora. Tenemos que marcar un antes y un después. ¿Por qué? Porque eso se va a reflejar en la bendición. ¿Por qué? Porque muchas veces quizá no somos capaces de hablarle a alguien. No somos capaces de decirle, mira, Dios te ama. Mira, Jesús quiere salvar tu alma.
pero con nuestro ejemplo, con lo que vivimos, con lo ese antes y después que mostramos, somos capaces quizá de mostrarle a esa persona que quizá no tiene una salida para su vida, que quizá piensa que ya todo terminó, pero le podemos mostrar a esa persona que sí hay una salida, que sí hay uno que cambia, que hay uno que transforma, que hay uno que tiene propósitos más grandes que cualquier cosa en esta vida, y Dios tiene un propósito especial para tu vida. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero así como el alfarero, como hablábamos ahorita, el alfarero a veces tiene que romper la vasija. Y así mismo a veces tenemos que permitir que el Señor interrumpa nuestra vida, que el Señor nos haga un alto, que el Señor nos frene. ¿Por qué? Porque dice en Proverbios 19:21, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Amén. Muchas veces corremos de aquí, corremos para allá, nos imaginamos unas cosas. Yo quiero tener una casa, yo quiero tener un carro, o yo voy a hacer este viaje porque me voy a ir a recorrer, porque quiero quizás estudiar X o Y cosa. Pero a veces las cosas no salen como nosotros pensamos y nos frustramos y nos sentimos. Y allí empieza como esa lucha emocional, como que nos deprimimos, como que nos sentimos mal, pero nos olvidamos de una cosa, que es que si soltamos todo en la voluntad del Señor, allí es donde vamos a ver el descanso de las circunstancias, pasen como pasen. Porque a veces nos olvidamos que es que lo más importante no es lo que yo crea, no es lo que yo sueñe, no es lo que yo piense. A veces nos olvidamos que Dios tiene un sueño especial para nosotros, ¿sí? Y por eso el Señor nos hace ese alto, para que nos demos cuenta que quizá por donde íbamos no era, que quizá ese viaje que íbamos a hacer no iba a ser de bendición, que quizá que eso íbamos a estudiar no era de bendición, ese lugar donde íbamos a entrar no era de bendición, porque es que Él sabe y siempre quiere lo mejor de nosotros, ¿sí? El problema es que a veces nos cegamos y queremos hacerlo todo a nuestra manera, queremos hacerlo todo así y ya. Nos olvidamos que es que el Señor tiene un tiempo para todo y que en el tiempo de Él todas las cosas, nada se sale, todas las cosas son perfectas. Amén. Yo escuché una frase que decía: mantener la vista en el propósito de Dios te llevará a donde tienes que llegar. Muchas veces queremos hacer muchas cosas como lo acabo de decir, pero si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué pasa? Las demás cosas nos serán añadidas. Y todo lo que el Señor nos provea lo vamos a recibir con gozo, porque sabemos que lo estamos recibiendo de Él, del que todo lo hace bueno, del que todo lo hace con amor, del que todo lo hace con un propósito. Porque es que a Él nada se le escapa, Él no deja nada por fuera, Él todo lo hace con un propósito. Llévate esto, Dios tiene un propósito para tu vida. Búscalo porque es que Él tiene un propósito para tu vida, Él tiene un propósito para mi vida. Mi esposo dice una frase y me gusta, porque él dice, es que usted no vino aquí a ocupar 1 metro cuadrado, usted no vino aquí a ocupar una baldosa. Y es real, nosotros no vinimos aquí a sentarnos ahí o allí, nosotros no vinimos aquí a pararnos, a cantar, no, nosotros vinimos aquí con un propósito más grande, porque es que estamos con el más grande, porque es que le servimos al más grande, no le servimos a cualquiera. Hermanos y amigos, yo no vengo a hablarles a usted, yo vengo a cumplir un propósito que el Señor trazó en esta noche para mí. Su plan es que nosotros crezcamos, su plan es que alcancemos esa felicidad que muchos anhelamos. Su plan es que nosotros seamos salvos. Como dice en el verso que leíamos al inicio, en el Salmo 139, nuestra historia y nuestro propósito comienza mucho antes inclusive que existieran nuestros padres. Así como ese alfarero que cuando va a hacer su vasija pone en su corazón un propósito, así mismo estamos con el Señor. El Señor pensó en nosotros mucho antes, demasiado antes inclusive que nosotros lo podamos imaginar. Acá no estamos por coincidencia. Él no nos trajo a este mundo a ocupar, como decía mi esposo, 1 metro cuadrado, no. Él nos va a enfrentar desafíos, Él nos va a enfrentar retos. Quizá vamos a tener decepciones, desilusiones, enfermedades, vamos a tropezar, vamos a pecar, pero no nos podemos olvidar del propósito, no nos podemos olvidar de que estamos diseñados para vivir experiencias quizá difíciles, quizás hermosas, pero no nos podemos olvidar que en todas esas experiencias Dios tiene el propósito de glorificarse en nosotros, porque tan bello el Señor
Señor, que lo más maravilloso que nos dice el Señor: bástate, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Allí donde nosotros creemos que no nos vamos a levantar, donde no somos nadie, donde no vamos a crecer, allí es donde el Dios dice, viene y dice el Señor Jesús: bástate mi gracia. Búscame, búscame de corazón mientras que pueda ser hallado, porque ese corazón contrito y humillado que tú me vas a dar hoy, yo no lo voy a despreciar. Eso nos dice el Señor, porque es que tenemos un propósito, tenemos un reto en la vida. Tenemos que cumplir esa misión cuando nos dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Quizá no seamos los que tengamos las palabras más sabias, no. Quizá no hablemos con inteligencia, con denuedo, como dice la palabra. Pero es que somos vasijas en las manos del alfarero. Somos vasijas en las manos del que todo lo hace perfecto y todo lo hace bueno. A pesar del dolor, a pesar de que suframos, de que nos desanimemos, pero no nos podemos desenfocar. No podemos perder el enfoque, ese propósito. Llevémonos eso. Dios tiene un propósito en mi vida. Yo no vine aquí, muchachos, ustedes no están en esa fundación por ocupar un lugar. Dios no los trajo aquí para que nosotros les demos la bienvenida siempre, no. Nosotros nos alegramos y nos gozamos de que estén aquí, pero Dios los trajo aquí porque tiene un propósito con cada uno de ustedes. Ustedes saben lo que han vivido, pero Dios sabe lo que tiene con ustedes y lo que cada uno de ustedes tiene para su gloria y para su honra. Hermanos, yo quiero que se pongan en sus pies. Yo quiero ver la mano levantada de alguien que sienta que tiene un propósito. Así, con esa mano levantada, con todo su corazón, si usted lo cree, eleve unas palabras al Señor. Digámosle al Señor que quizá hemos fallado, que quizá venimos de un mundo que nos ha enseñado cosas que nos alejan de Él, que quizá aún estando aquí adentro nos alejamos de Él y de sus propósitos. Pero digámosle, Señor, que en esta noche nos mire, que en esta noche nos abrace con su amor, que en esta noche nos revele sus propósitos, que en esta noche Él dirija nuestra vida, así como dirigió esa barca en medio de esa tormenta. Esa tormenta en la que pasaron los apóstoles no fue en vano, tenía un propósito. Su propósito era demostrarles que si Él estaba dentro de esa barca, Él tenía el control, que Él no los iba a dejar. Así nos dice Él, a pesar de las circunstancias, a pesar de cada reto que enfrentemos cada día en la debilidad, Él está aquí para guiarnos, para fortalecernos, para llevarnos a puerto seguro. Pero tenemos que rendirnos a Él. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos sino a Él? Si solo Él tiene el camino, solo por Él somos sanos, solo por Él somos salvos, solo en Él somos libres. ¡Oh, aleluya! Señor Jesús, bendito Rey eterno, amado Padre, en esta noche, Señor, nos rendimos delante de tu presencia, Padre. Sabemos que estás en este lugar tocando corazones, Señor. Y yo te ruego, mi Rey, que nos permanezca, Señor, en tus propósitos. Que nuestra vida permanezca, Señor Jesús, aferrada a ti, Padre Celestial. Y a pesar, Señor, de que tropecemos, de que nos desanimemos, Señor, pongamos siempre la mirada en ti, Jesús, que siempre tienes lo mejor para nosotros. Que no nos desviemos a ningún lado, Señor, porque sin ti no somos nada, Padre Celestial. A ti nos presentamos en esta noche, Padre Eterno, en este sacrificio vivo, para que nos transformes, Señor, para que nos renueves, Señor Jesús, para que nos fortalezcas para luchar por esta salvación tan grande, soberano Dios. Oh bendito Rey, yo te ruego por los amigos, Dios mío. Tú tienes un propósito con ellos, Dios, al traerlos a este lugar. Y yo te ruego por amor a tu nombre, Señor, que los abraces, que les fortalezcas, que les llenes, Señor, con tu presencia. Que les muestres, Señor Jesús, que fuera de ti no hay nada, que en ti lo tenemos todo, Señor. En el nombre de Jesús, amado Rey.